Saludos a todas y a todos. Es un verdadero gusto y un privilegio estar nuevamente en contacto desde estas nuevas píldoras digitales en un miércoles 19 de octubre de 2022 y tenemos el gusto, el placer de recibir al escritor, al periodista, al ex vicecanciller del Ecuador, el uruguayo ecuatoriano Quinto Lucas. Buenos días, Quinto. Gracias por aceptarnos nuestra invitación. Buenos días, un gusto estar conversando contigo, Víctor, y un gusto estar hablando para los amigos y amigas que están viendo Píldoras Digitales. Sí, y aprovechamos la oportunidad, como ya que usted lo menciona, para invitar siempre, ¿no? Recuerden que las grabaciones de estos diálogos, de estas entrevistas, quedan posicionadas en el repositorio de Píldoras Digitales en el YouTube, al cual podrán acceder en cualquier momento del día y en cualquier momento del año. Quinto, nos motiva diferentes temas, hay muchas aristas. El tema de la política, la democracia y las perspectivas para esta América Latina que se nos viene del 2023, ahora esperando, por ejemplo, entre otras cosas, las elecciones o la segunda vuelta en el Brasil, ahora a finales de este mes que estamos cursando. Para empezar, me gustaría que nos comentara cuál es su percepción, su perspectiva, su mirada con respecto a qué tipo y a qué calidad de democracia y de acción política estamos teniendo en la América Latina de hoy, en este 2022. Bueno, lamentablemente las democracias que se han constituido en América Latina, si bien en determinado momento, sobre todo durante los 10 años de algunos gobiernos progresistas, se le intentó dar un carácter de democracia más participativa, con otro vínculo con la sociedad, lamentablemente eso fue durante algunos años. Hoy vemos unas democracias, no en todos los países, pero en la mayoría de los países, democracias que son solo meramente lo que siempre hablábamos, representativas. ¿Representativas de qué? Hoy en día no se sabe, porque finalmente son representativas de los medios de comunicación, de la publicidad que se hace para llegar a elegirse determinados candidatos o de la persecución de determinados candidatos. En Brasil, si Lula pudiese haber sido candidato en la elección anterior, tal vez no estábamos hablando de Bolsonaro. Entonces son democracias muy acotadas, democracias que sirven solo a determinados intereses. Es una pena, pero así es la realidad. Y lamentablemente también la gente, los pueblos, empiezan a cansarse de esas democracias. Entonces a veces hay estallidos sociales, como los que se dieron en Ecuador, en Colombia, en Chile, en distintos lugares, porque están cansados de esa democracia que no los termina representando como se dice. Pero también, por otro lado, después de lo que se ha dado con estos países que han ganado determinados partidos, que finalmente también no se sienten representados, también hay una decepción. Entonces hay como un estallido en determinado momento, hay el trato de cambiar las cosas y después viene como una decepción, que eso es lo que ha pasado en Ecuador, tal vez está pasando en Chile, ha pasado en varios lugares. Pero bueno, se están dando cambios con nuevas elecciones, veamos lo que ocurre. Lo que ocurre. Sí, García Lineras hablaba de las olas, ¿no? De esas olas que van y vienen cada cierto tiempo, ocasionando esos cambios políticos, sociales, económicos tan contundentes en nuestro país. Pero hablemos un segundo de Ecuador, porque tú lo mencionabas al pasar y es sumamente importante conocer cuál es el estado de situación actual luego de las revueltas populares que se vivió Ecuador hace no mucho tiempo atrás, el año pasado y también este año, pero fundamentalmente en el 2019. De esas acciones encabezadas por Leonidas Issa y otras organizaciones o activistas sociales, ¿cuál es la situación social hoy en Ecuador luego de esas manifestaciones, luego de esos reclamos contundentes que por días movilizaron no solamente a Quito, sino también a gran parte del Ecuador? Bueno, lamentablemente la situación de Ecuador es muy caótica en todos los sentidos. O sea, hay una desinstitucionalización del país muy fuerte, una desinstitucionalización política, judicial, en el Ejecutivo, en el Legislativo, bueno, en el Poder
judicial en el cuarto poder, que es el poder de participación, que es un poder casi institucional, casi burocrático, digamos. Entonces hay una desinstitucionalización. Pero además, durante el gobierno de Moreno primero y después de Lasso, se ha dado un aumento de la pobreza muy grande. Eso ha llevado a que en distintos sectores de las distintas grandes ciudades del Ecuador, muchos jóvenes que perdieron trabajo, primero pasaran al empleo informal, o sea, la venta ambulante. Después, como la venta ambulante tampoco da, obviamente pasaron muchos al robo, a cometer pequeños delitos de robo. Y finalmente, otros tantos jóvenes se están involucrando a lo que es el narcotráfico, el tráfico pequeño en las ciudades, pero el narcotráfico en general, porque de alguna forma, en una situación tan caótica, por lo menos en esos grupos del narcotráfico se sienten como protegidos y además se sienten que están ganando un dinero. Entonces la situación del Ecuador es lamentable en todos los sentidos. Eso ha llevado una disputa por las bocas del narcotráfico que ha llevado a enfrentamientos en las cárceles, asesinatos, sicariato, una situación muy similar a la que vivía Colombia en otros momentos y a la que vive México siempre, cosa que en Ecuador nunca se había dado. Entonces ahí se juntan varias cosas, se junta la ineptitud del gobierno para dar una posibilidad de vida a los ecuatorianos y ecuatorianas, la ineptitud para gestionar todo lo que significa la seguridad, pero también hay algo escondido atrás que todavía no se había visto, que es tratar de provocar el caos para ir a una consulta popular en la que se busca un apoyo de Estados Unidos, un vínculo de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, acciones conjuntas, una nueva base militar de Estados Unidos en Ecuador. Entonces también todo ese caos a veces parece que es solo ineptitud, pero a mi parecer creo que hay muchas cosas que están armadas. Pero la situación es muy caótica y muy lamentable en todos los sentidos. Claro, las consecuencias sociales son palpables, no es solamente teoría. Hablábamos de América Latina en general, hablamos de Ecuador en particular, el estado de situación. Y yo no puedo dejar de mencionar, hablando contigo y estando en este momento enlazados con Ecuador, de esta instancia, de esta experiencia que vivió América Latina, como fue la UNASUR, una estructura que después Ecuador, en el gobierno de Lenín Moreno, termina saliendo de esa estructura, inclusive denunciando el tratado constituyente de la UNASUR, así como lo hicieron otros países, como por ejemplo Uruguay. ¿A qué voy con esto? A una época, ¿no?, esa oleada de que hablaba García Linera, de diplomacia, de cooperación, de complementariedad, se pasó a la suscripción o la retomada del TIAR, por ejemplo, ¿no?, de ese tratado de apoyo que es más parecido a lo que es la OTAN que lo que es la UNASUR. Esta diplomacia, esta política de integración de diplomacia contrarrestada con esta política de defensa contra algo, contra algún enemigo interno o externo, ¿cómo se percibe estos movimientos de estos gobiernos que hoy estamos teniendo, donde se deslindan de estructuras más dialoguistas, más cooperacionistas, de mayor complementariedad para suscribir tratados de defensa contra un enemigo que no se sabe bien cuál es? Bueno, estamos viviendo un mundo en que hay una disputa por la hegemonía en general, ¿no?, entre Estados Unidos, China, Rusia y en general. Eso se veía hace 12 años cuando se empezó a fundar y a hacer la UNASUR. Cuando nosotros trabajábamos en UNASUR, y ese era el debate, lo que se buscaba era justamente lo que tú hablabas de una integración distinta, de complementariedad, una integración que realmente fuera una expresión de los ciudadanos y ciudadanas de América del Sur, pero también un bloque importante que se consolidara frente a un mundo que se estaba empezando a gestar, un mundo de bloques, un mundo en el que hay una disputa por la hegemonía, pero que para sobrevivir se necesita estar integrado, se necesitan los bloques. Y en ese sentido era la integración económica, la integración política, pero también había otro tipo de integración y otro tipo de mirada de lo que significaba la defensa. El Consejo de Defensa Suramericano
fue una visión distinta de lo que eran las doctrinas de seguridad nacional que teníamos en nuestros países, en las dictaduras y en la democracia, que era un seguidismo de Estados Unidos. Entonces eso empezó a preocupar a Estados Unidos, porque América del Sur estaba constituyendo no solo una integración en infraestructura también, y económica y política, sino una integración distinta y una mirada distinta de la defensa. Entonces, si existiera UNASUR como se pensaba, por ejemplo, los gobiernos de América del Sur no se estarían involucrando en un seguidismo de Estados Unidos en distintas guerras, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania o lo que está pasando en general a nivel mundial. Hubiera sido una mirada justamente no alineada. Cuando hablábamos de los países no alineados, hoy en día es fundamental mantener el no alineamiento. Y UNASUR era eso, era una integración distinta y un bloque no alineado en un mundo que se empezaba a constituir. Muchos no lo veían, muchos creían que eso era un cuento, que Estados Unidos iba a seguir siendo la potencia hegemónica cuando había datos concretos de la realidad, datos concretos en el comercio que los mostraba China, que había una disputa, y datos concretos en todo lo que era la geopolítica de Europa y Asia, Eurasia, con Rusia. Entonces se veía que iba a darse esa disputa y además se veía una decadencia de Estados Unidos. En esa realidad, lo mejor para América del Sur, en todos los sentidos, era la integración. Pero además había otro tipo de integración, la integración financiera con el Banco del Sur, que se había empezado a consolidar. En una situación de crisis como la que estamos viviendo, si existiera el Banco del Sur, un banco distinto, un banco de desarrollo suramericano, no era el banco de desarrollo de un país, sino de Sudamérica, de repente teníamos más posibilidades para hacer determinadas obras, para hacer determinadas acciones, lo que está haciendo Europa hoy, de alguna forma subsidiando a distintos países. Bueno, el Banco del Sur podría haber ayudado lo que se necesita en este momento, que a veces es el apoyo financiero a determinados países. Entonces son muchas cosas que se habían empezado a constituir con UNASUR y que se empezaron a dejar de lado. Hace muy poquitos días se completó un nuevo aniversario del asesinato de Gaddafi. Y Gaddafi era uno de los que enarbolaba desde aquel norte africano el banco africano, la moneda única africana, el comercio exterior unificado para poder vender y comprar mercadería. Y bueno, todos sabemos cómo terminó Gaddafi y en qué situación se encuentra Libia actualmente. Me refiero a esto porque hay salvando las diferencias y las distancias, hay una similitud de que cuando hay una avanzada hacia la posibilidad de consolidar niveles de soberanía y de independencia mayores o deseables para los países de la región, en este caso en África, en el caso de Gaddafi y en lo que tú mencionabas del Banco del Sur en América Latina, se mueven ciertas fichas de los poderes fácticos que públicamente hablan de libertad, de democracia, de no intervención, pero cuando llega a la práctica esto no se concreta. ¿Cuáles serían los anticuerpos sociales de las democracias latinoamericanas o mundiales para poder contrarrestar estas acciones que pasan quizás por debajo de la mesa, pero que impactan directamente en la realidad de los políticos, de los gobiernos, de las naciones, inclusive de continentes enteros que hablábamos recién sobre África y América Latina en particular? Bueno, lo de Gaddafi es el mejor ejemplo de la doble moral que tienen los gobiernos de Estados Unidos y de la OTAN. Gaddafi fue primero enemigo, después fue amigo cuando no se oponía a determinadas cosas y cuando tenía el dinero o cierto dinero de Libia en los bancos de Francia, de Inglaterra. Sin embargo, cuando vieron que era necesario sacarlo de encima, porque de alguna forma Gaddafi estaba empezando de nuevo a aliarse con los gobiernos justamente progresistas de América del Sur y con otros gobiernos para buscar una salida distinta de un mundo no alineado, respetando las diferencias y respetando las realidades de cada país. Enseguida surgió el tema de la violación de los derechos humanos. Una cuestión que Estados Unidos invoca cuando le conviene, con los gobiernos que le conviene. Yo recuerdo que en esa época, yo era vicecanciller de Ecuador y nosotros en el ALBA fuimos los únicos países
que denunciamos y nos opusimos a la intervención de la OTAN en Libia. Pero además, vaya paradoja que hubo más asesinatos de la OTAN en Libia cuando intervino que cuando estaba Gaddafi. O sea, realmente esa contradicción, defendían los derechos humanos y bombardeaban la población. Eso fue lo que fue la OTAN. Pero además se quedaron con el dinero de Libia en sus bancos y nunca se lo devolvieron. Algo similar a lo que le están haciendo a Venezuela con el oro, que se quedan y no se lo devuelven. Eso es robo. Digo, en cualquier derecho internacional, en cualquier realidad, eso es robo. Bueno, eso es lamentable. Entonces, lo que sí deben los gobiernos, o no pudimos hacer en los gobiernos de América del Sur, en los gobiernos progresistas, fue consolidar una base social de apoyo que cambiara la conciencia. Pero eso es necesario un cambio cultural, es necesario un trabajo de concientización, que a veces cuando se está en el día a día, en la gestión de un gobierno, se tratan de ir haciendo las cosas del gobierno, o sea, la gestión, una buena gestión, que salgan las carreteras, que se disminuya la pobreza, que son cosas muy importantes, pero que a nivel de mediano plazo o largo plazo no te van a dar la sostenibilidad que te da la conciencia de la gente, el cambio cultural, aquello de que la gente se empodera y se apodera de esos cambios y siente que esos cambios son propios. Si no, empieza a sentir que fue un cambio natural y que fueron cambios naturales. Y que esos cambios además hay que sostenerlos y que la sostenibilidad no es solo apoyar al gobierno, sino asumir una postura de crítica contra los poderes fácticos, contra los poderes extranjeros que son los que desestabilizan los gobiernos, sobre todo Estados Unidos, que eso pasó en Bolivia, pero lamentablemente no hubo ese trabajo de cambio cultural. De conciencia se decía antes y de concientización, que tiene mucho que ver, pero tiene que ver con la educación, tiene que ver con la recuperación de la memoria, tiene que ver con todo eso que es a veces muy subjetivo y no se nota en lo concreto que lleva adelante la gestión de cualquier gobierno, ¿no? Seguramente voy a sonar bastante iluso o inocente en esta apreciación, pero es que a veces el sentido común nos indica que sería lo deseable, ¿no? Donde deberíamos transitar. Por ejemplo, hay diferentes temas nacionales que de los partidos políticos, los dirigentes sociales, las organizaciones, las empresas públicas, se trabaja para tener políticas de Estado. Una política de Estado donde tanto personas o partidos de una ideología y de otra se pongan de acuerdo para el desarrollo en una dirección, en políticas de largo aliento, no de campaña electoral de 5 o 4 años, sino mucho más allá de 20, 30 años, una política de Estado. Y se había logrado, por ejemplo, en la CELAC, sentar a políticos y a gobiernos de muy diferente tono ideológico, como para definir, bueno, cuáles son los temas en los cuales tenemos acuerdo para poder avanzar, en los cuales tenemos que ponernos a trabajar, independientemente si somos de izquierda, de centro, de derecha, o nos consideramos públicamente independientes de alguna política nacional o internacional. Hay elementos, entonces, que todavía no hemos... Tú hablabas del cambio cultural. ¿Está dentro de este cambio cultural la posibilidad de que efectivamente América Latina, como ese bloque, pueda, más allá de sus diferencias ideológicas, a veces se plantean? Por ejemplo, el propio presidente de Uruguay ha dicho que las relaciones internacionales de Uruguay no se manejan por amiguismo ideológico. Sin embargo, invitó a la asunción a una presidenta que había derrocado a un presidente electo, entre otros elementos. Entonces, ¿cuáles son estos paradigmas que permean al discurso público de decir, bueno, no me guío mi política internacional por afinidades ideológicas, pero en definitiva después no se logra transuntar en políticas públicas locales, regionales, nacionales, para el bienestar de la población, que en definitiva sería lo que el sentido común nos marca por delante como premisa, ¿verdad? Fíjate que, por ejemplo, en UNASUR fue muy importante la relación que hubo entre los gobiernos de derecha y los gobiernos progresistas. Ahí estaba Uribe y estaba Chávez, y estaba Piñera, y estaba Rafael Correa, y estaba Pepe Mujica, y estaba Lugo Kirchner. también estaba. Claro, entonces, y estaba Lugo, y estaba Lula.
Entonces, pero tanto Uribe como Piñera apoyaban las resoluciones, después, bueno, después vino Bachelet, después de Piñera, pero tanto Lugo como Piñera apoyaban las acciones de UNASUR, porque en ese momento ellos veían lo que yo decía antes, que era necesario ese bloque suramericano, porque además ese bloque suramericano no solo era que iba a ayudar a los sectores populares, iba a ayudar también a los sectores empresariales, a los mismos bancos suramericanos que iban a tener otras posibilidades. Entonces ellos estaban muy de acuerdo, con visiones totalmente distintas a las de los gobiernos progresistas. Inclusive cuando hubo diferencias entre Uribe y Chávez, se zanjaron dentro de UNASUR, o cuando hubo diferencias entre Chile y Bolivia, que siempre las han habido por el tema limítrofe, se zanjaban dentro de UNASUR, pero con respuestas políticas concretas, lo que no lograba hacer la OEA, porque la OEA era un apéndice siempre de Estados Unidos. Pero a esa realidad empezó en esa realidad empezó a involucrarse un actor externo, el actor externo que siempre trata de romper América Latina, que fue Estados Unidos. Primero creando determinadas cizañas, como se dice, y después, bueno, obviamente insistiendo para que en cada país cambiaran los gobiernos y los gobiernos salieran de UNASUR. Pero esa fue una experiencia muy, muy interesante porque fue una experiencia en que los gobiernos de derecha y progresistas supuestamente antagónicos trabajaban en conjunto a nivel de defensa, en todas las áreas que decía. Entonces sí se puede hacer. El problema es cuando empiezan a actuar actores externos. Eso es lo que está ocurriendo actualmente. Actualmente, con la disputa hegemónica que hay a nivel mundial, Estados Unidos está retornando sobre su patio trasero. Y retornar sobre su patio trasero sabemos lo que es, lo que fueron las dictaduras del Cono Sur. Es imponer su égida en América Latina. Ahora es distinto, no impone ese tipo de dictaduras, pero son otro tipo de gobiernos que son sumisos y que también son represivos de sus pueblos, como ocurre en Ecuador. Lo mismo está pasando en Uruguay, lo mismo pasa en Paraguay. Entonces, el actor externo que a veces parece que no influye, influye muchísimo, es muy importante. Y bueno, a eso tiene la OEA, que está muy desprestigiada, pero que finalmente es un brazo político de Estados Unidos. Sí, estos temas seguramente darían para programas completos y debates completos porque son casi de nunca acabar. Lo estamos viendo ahora, la llegada de tropas norteamericanas a Haití, por ejemplo, el tema de la política de deportación de migrantes hacia México y otros países, una vuelta de tuerca de las políticas migratorias de Estados Unidos que no termina de definirse como política de Estado, sino que la política de Estado justamente es no tener política migratoria, y mientras se siga incentivando la desestructuración de los estados-nación, eso va a seguir pasando y incrementándose. Dos temas que me gustaría, por lo menos, no perder la oportunidad de tener tu opinión, tiene que ver con uno de los salvavidas, digamos, que se manejó hace ya varias décadas, fue el tema de la dolarización. Dolaricemos la economía para que tengamos una más robusta y estable economía local y así la población pueda tener mejores dividendos. Ecuador es una realidad junto con otros países de dolarización. ¿Ha sido la dolarización la solución económica para Ecuador? La verdad que no, porque Ecuador cuando dolarizó se fueron casi más de 1,5 millones de personas, que tuvo que ver con el feriado bancario que fue que confiscó los dineros de mucha gente, pero tuvo que ver con la puesta en marcha de la dolarización. Entonces, claro, si se van más del 10% de la población, obviamente que cae la pobreza. Y obviamente que la dolarización en ese momento y después en determinado momento lo que dio sí fue una estabilidad al cambio, porque el cambio, o sea, había una inflación muy, muy fuerte y la dolarización le dio cierta estabilidad, pero con esa condición de que se fueron más de 1,5 millones de personas del país. Claro, mientras hubo determinado gobierno, sobre todo el gobierno de Rafael Correa, que sostuvo una capacidad de endeudamiento baja, que sostuvo una balanza
comercial interesante en la que no se sobrepasaban las importaciones de las exportaciones, la dolarización se mantenía porque estaban entrando dólares y no salían tantos porque las importaciones eran solo las fundamentales, y además se fortaleció la producción local, la producción industrial local en general. Entonces, mientras ocurría eso, no había problema. El problema está ahora cuando la importación de productos empieza a superar a las exportaciones, cuando la fortaleza del dólar, porque bueno, se está dando cierta fortaleza en estos momentos, implica que las exportaciones ecuatorianas pierden capacidad con los productos de otros países y no puede devaluar para competir como puede hacer Colombia o como puede hacer Costa Rica. Estoy hablando de determinados productos como el banano, el camarón, ese tipo de productos. Entonces la dolarización hoy se ha transformado en un problema. Sin embargo, cuando se entró la dolarización, obviamente que alguien ganó, los que ganaron fueron los bancos y fueron las grandes empresas. Hoy, si se sale de la dolarización sin una propuesta estratégica de corto, mediano plazo y largo plazo para salir, va a ocurrir lo mismo. Va a ocurrir que va a haber una devaluación fuertísima y quienes tienen los capitales afuera, los capitales offshore, incluido el actual presidente de la República, podrán venir y comprar las empresas del Estado a, como se dice en el Ecuador, precio de banana. Entonces la dolarización se transformó en un problema. Se sabía que iba a ocurrir eso, más allá de la pérdida de soberanía de la moneda, que tiene otro significado y que también tiene un significado simbólico muy, muy importante. Y que sin lugar a dudas, digo, sin ser economista, digo, elaborando un pensamiento en voz alta, tiene que ver con uno de los escollos que se le presentó al tema de la política del Banco del Sur, ¿no? O sea, cómo se salen los países que están con su economía dolarizada. Tú hablabas de poderes fácticos, hablabas de los medios de comunicación, transversalizando otros temas, y no puedo dejar de mencionar uno de los temas que está en la portada de los periódicos, o por lo menos de las personas que estamos siguiendo el caso de Julian Assange desde hace mucho tiempo y las vicisitudes actuales que está teniendo. Ecuador tuvo en su momento un involucramiento muy importante, y queríamos conocer tu opinión con respecto a cuáles fueron las decisiones o los argumentos que se basó Ecuador para otorgar el asilo político a Assange en su momento, y cómo percibes tú hoy la realidad de Assange como sinónimo inclusive de libertad de expresión y de resguardo de las personas o de los periodistas que denuncian crímenes como los que denunció Assange en su momento. Bueno, yo participé muy, muy directamente porque fui el primero, digamos, en el gobierno que dije de invitar a Assange y de traerlo al Ecuador cuando empezaban a surgir, todavía no estaba preso, determinadas acusaciones que eran acusaciones falsas de violación en Suecia, bueno, cosas que uno veía porque conoce y sabe cómo se mueve la política internacional, que era para involucrarlo y después tratar de extraditarlo a Estados Unidos. Después, bueno, Ecuador finalmente le dio el asilo político porque él lo solicitó, y lamentablemente, bueno, el gobierno de Moreno lo sacó prácticamente casi que arrastrado de la embajada, una actitud que además fue cuestionada, puede ser cuestionada por cualquier gobierno serio, no tiene por qué ser de izquierda ni progresista. Cualquier gobierno serio sabe que eso fue una violación brutal a los derechos humanos, y hoy en día sigue habiendo se sigue dando esa violación, porque además se está dando una extradición al país que él denunció para que pueda cumplir una cadena perpetua, algo terrible. Pero aquí lo importante es ver lo de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, cuando Wikileaks colgó y entregó toda la información a determinados medios de comunicación, diarios de distintos países, esos diarios publicaban lo que querían, solo determinados cables y otros no. Eso ocurrió en el Ecuador y ocurrió en Europa y en distintos países. Sin embargo, nunca defendieron a Assange. Ellos defienden determinadas denuncias, por ejemplo, cuando hay el ataque a Lula con noticias falsas,
con el lawfare, que es lo que que es la utilización judicial, la politización de la justicia. Cuando hay eso, ellos no les importa. Sin embargo, cuestionaban que Assange se haya hecho con los cables y los haya difundido. Lo que hace Assange es difundir determinados cables que además son una vergüenza a nivel mundial. Muestran cómo Estados Unidos, no solo la violación a los derechos humanos en Irak, que es una de las denuncias, y el asesinato de periodistas en Irak, sino cómo Estados Unidos se introduce en la política interna con los cables diplomáticos. Eso nosotros lo vivimos y supimos, por eso tuvimos que romper relaciones con Estados Unidos, porque a través de los cables supimos cómo se involucraba la embajada de Estados Unidos dentro del país. Entonces, Assange realmente, no me gusta la palabra héroe, porque lo de los héroes creo que queda para nuestros próceres y para determinados próceres como Artigas, pero sí ha sido alguien que ha luchado por la libertad de expresión como pocos en este mundo globalizado. Y hay que solidarizarse con él y hay que hacer todo para que no sea extraditado a ese país, que seguramente lo que hará es llevarlo a una cadena perpetua. Estamos ya sobre el límite del tiempo que le habíamos comentado para participar. Le pedimos unos segunditos porque me quedan varias preguntas, pero por lo menos una, y algunos comentarios que tenemos están llegando en el buzón de mensajes de la transmisión que estamos teniendo en vivo en YouTube. Y tienen que ver fundamentalmente con lo que hablábamos recién, estos anticuerpos sociales y democráticos y políticos que puede o debe generar América Latina para contrarrestar esos embates que usted bien mencionaba con respecto a la política de injerencia en América Latina. Hay ahora un movimiento muy fuerte con lo que tiene que ver con la expectativa de lo que pase en Brasil, que sin lugar a dudas la característica del país continente tiene el poder de correr la aguja de esa balanza hacia el progresismo o hacia el conservadurismo en América Latina. ¿Cuáles son las expectativas de Quinto Lucas para esta segunda vuelta en Brasil? Bueno, si hablamos de resultados, yo espero y creo que Lula tiene todo para ganar. Le faltaron muy pocos puntos y según la historia de Brasil y cómo se han dado las elecciones, yo creo que debería ganar. Pero bueno, más allá de la victoria de Lula, obviamente que hoy, y eso es lo terrible, va a encontrar un país destrozado. Es lo que está ocurriendo en Ecuador. Si mañana gana las elecciones porque le dejan venir a Rafael Correa, va a encontrar un país destrozado. Por lo tanto, va a ser mucho más difícil la gestión de Lula en ese país que la que fue cuando entró por primera vez a la presidencia. Lo que le está pasando a Fernández en Argentina, encontró un país destrozado. Entonces es una gestión muy difícil, que además no solo destruyeron la economía, sino destruyeron la convivencia social. Y la convivencia social es fundamental para una gestión de gobierno. Pero bueno, más allá de eso, como tú decías, es muy importante que triunfe Lula, porque sí cambia la correlación de fuerzas en América Latina. Brasil es el país más influyente de América Latina a nivel mundial. Hay países muy importantes, obviamente como México, Argentina, la misma Venezuela, pero Brasil es fundamental por todo lo que significa y además simbólicamente lo que significa. Entonces un triunfo de Lula puede influenciar mucho, sin entrometerse, pero puede influenciar mucho en lo que pueden venir a nivel de otros países de América del Sur, y estoy hablando de Uruguay, estoy hablando de Paraguay, del mismo Ecuador. Es muy importante un triunfo de Lula, porque además la experiencia que tiene Lula, la capacidad que tiene de diálogo a nivel mundial y la capacidad de gestar la integración. Lula fue uno de los gestores de la integración, más allá de que el gran gestor de la integración, y eso hay que resaltarlo siempre, fue Hugo Chávez. Lula fue muy importante. A veces no quería como entrometerse, porque a veces Brasil tiene ese complejo de subimperio, que le pueden decir de subimperio, entonces se metía solo lo necesario, pero fue un gran impulsor de la integración. Entonces es muy importante que triunfe Lula en Brasil.
Quinto, una de las personas que nos acompaña siempre, por lo menos gran parte de nuestras transmisiones, Catalina Santander, que saludamos, dice, formulo la pildorita. ¿Cree que Rafael Correa en la política interna de Ecuador está consolidado como político o causó mella el ataque mediático y ya es una figura desgastada? ¿Qué le respondemos a Catalina, Quinto? Para nada, es algo increíble y eso es algo que uno es para estudiar. Rafael Correa no vive en el Ecuador porque está exiliado y porque ha sido perseguido con un juicio traído de los pelos, en el que se le juzga por haber ejercido influjo psíquico sobre los que supuestamente cometieron el delito, una cosa muy loca. Pero más allá de eso, solo ejerciendo opinión en determinados medios alternativos, porque no le dan la posibilidad en los medios grandes o en los medios comerciales, y a través de las redes sociales se mantiene más que vigente. Hoy, si existiesen elecciones, Rafael Correa ganaba las elecciones, pero de largo en primera vuelta. Las encuestas, todas las encuestas, las de unos y otros, muestran que Rafael Correa se mantiene vigente. Claro, también ahí está lo que yo decía. Rafael Correa tiene un gran prestigio, tiene una gran popularidad, es querido por la gente, y yo lo encuentro en la población cuando hablo en los sectores populares, cuando voy a veces a entregar libros y conversamos y todo. Pero es Correa. Es difícil, él no ha trasladado, no ha logrado trasladar a los otros cuadros de la Revolución Ciudadana, más jóvenes. Entonces la gente, él está vigente, pero a la gente le cuesta creer en otros cuadros de la Revolución Ciudadana, que a veces son cuadros muy buenos, o mujeres muy buenas, son mujeres o hombres muy buenos, pero lamentablemente hay esa decepción que ocurrió con Moreno. Entonces muchos dicen, mucha población dice, no, yo espero que venga Correa. Y por eso es que no quieren dejar volver a Correa y por eso le van a poner siempre todas las trabas y lo van a perseguir para que no venga. Y ahí está la derecha local, están los sectores grandes empresariales locales y está Estados Unidos. O sea, quien está jugando un papel importante es Estados Unidos, aunque siempre está atrás y no aparece. Claro. Miki Calderón nos plantea la pildorita, como siempre se refiere a la época ganadora con Correa, dice, siempre se refiere a la época ganadora con Chávez, Evo, Lula, Kirchner, Correa, rescatando uno de los logros de la región, haber bajado los niveles de exclusión social. Y le pregunta Miki Quinto, ¿cree usted que estos tiempos son de mayores retos para la región, independientemente de adhesiones ideológicas? Sin duda, son de retos, como decía, mucho mayores, porque cuando nosotros encontramos países sí destrozados en aquella época, en los distintos países me refiero, hubo otras posibilidades y también hubo otras posibilidades de trabajo conjunto. También no había esta lucha por la hegemonía mundial y el papel de Estados Unidos tan determinante porque como que había dejado un poco de lado América del Sur y estaba interesado en otros temas porque era la gran potencia mundial. Entonces hay muchos elementos que daban la posibilidad y además había una consolidación de la integración que se estaba empezando a consolidar. Pero además eran gobiernos fuertes, importantes. Gobiernos fuertes me refiero no autoritarios, sino en el sentido que tenían una capacidad y un reconocimiento moral y ético dentro de sus poblaciones. Estoy refiriendo a todos los gobiernos. Entonces se logró, las cifras están ahí. Como dice la amiga, no es necesario recorrer a un discurso, es ir y mirar las cifras de lo que fue la reducción de la pobreza extrema en todos los países, la reducción de la desigualdad, lo que ocurrió en Brasil con hambre cero, lo que ocurrió aquí. Entonces, claro, lo increíble es, y disculpa que me extienda, pero lo increíble es que los sectores ricos no dejaron de ganar, los bancos no dejaron de ganar, los empresarios no dejaron de exportar y ganar, les iba mejor porque además había una sociedad mucho más cohesionada. Sin embargo, es tal el hambre de ganar y ganar que ellos prefieren el caos y lucrar y sacar el dinero fuera del país y lucrar más y más que ganar bien, sostener una sociedad mucho más igualitaria que prefieren ganar
estratosféricamente como están ganando ahora los bancos. Entonces esa es la realidad. Ahí está, sí, esa puja permanente entre derechos y privilegios, ¿verdad? Que se debaten en la sociedad. Saludamos a Lilia, que llega aquí al buzón de la transmisión que estamos teniendo en vivo en YouTube. Dice, creo que el mayor desafío al que deberá enfrentarse Lula será el mismo al que deberemos enfrentarnos los países que sufrimos los embates de la derecha, y le saluda desde Uruguay con cariño. Un abrazo al compañero Quinto, la compañera Lilia, que le agradecemos su participación aquí en esta transmisión de Píldoras Digitales de este miércoles, que muchos, pero yo creo que hasta demasiados temas quedaron por debajo o en carpeta para poder hablar contigo, Quinto, porque la realidad latinoamericana es tan compleja como diversa y amerita un análisis permanente. Te dejo los micrófonos de Píldoras Digitales a tu disposición para un comentario que quieras hacer de cierre para resumir esto que hemos venido hablando, y fundamentalmente cuáles serían los aspectos de expectativas positivas para esta región de cara a un próximo año, ya que el 2022 le quedan muy pocas semanas para que ya se nos vaya. Bueno, hay que también decir una cosa, además de hablar de los enemigos externos o quienes influyen el papel externo de Estados Unidos, o las derechas o los grandes sectores oligárquicos en realidad, hay que reconocer también los errores del progresismo, aquello de creer que como ganas elecciones estás ganando todo y de repente te das cuenta que pierdes por 1%, pero pierdes. Porque esa es la democracia que vivimos, perdimos por un 1%, sea donde sea aquí en Ecuador, sea en Uruguay. Entonces hay que tener en cuenta también esas cosas. El progresismo tiene que, por ejemplo, el tema de la corrupción es una cosa que nos han indilgado y que no ha sido verdad porque han inventado muchas cosas, pero como decía mi abuela, no solo hay que ser, sino hay que parecer. Entonces el primer embate que uno ve tiene que perseguirlo, porque así es. Entonces hay muchas cosas que sí nos corresponde a nosotros. Lo de la conciencia es culpa nuestra, no es culpa del enemigo. Entonces, bueno, hay cosas que sí hay que ser autocríticos, porque si no, todo siempre es la culpa de los otros y no hay ninguna culpa nuestra. Y ahí seríamos un poco mentirosos en ese sentido. Pero bueno, lo que se está viendo en América Latina es que esa derecha, primero que es, como decía, bueno, mi abuela, es tan angurrienta, para usar una palabra de mi barrio de allá de Palermo, tan angurrienta que quiere llevarse todo, y en el querer llevarse todo también llevan al caos, y la gente empieza a verlo, y empieza a verlo acá en el Ecuador, donde el presidente no le cree a nadie, y empieza a verlo ahí en Uruguay, donde el presidente cada vez es menos creíble, ¿no? Y eso que Uruguay es un país más armadito, más institucionalizado y todo, y eso pasa en todo. Entonces, sí, la verdad que la ola empieza a darse nuevamente hacia los gobiernos progresistas, pero van a encontrar una situación muy compleja. Está la esperanza del cambio, de que sí viene un cambio en un momento distinto. Ahora sí tenemos que estar en alerta, vivimos una guerra global, hay una nueva guerra fría, hay que mantener un no alineamiento, y es muy difícil mantener un no alineamiento en una situación de confrontación mundial como la que se vive ahora. Es distinta a la de la época de la Unión Soviética y Estados Unidos, pero hay cosas similares. Entonces vivimos momentos de retos, de esperanzas, pero lo importante es que es increíble, la derecha se cae sola porque se quiere llevar todo, y finalmente el caos que crea también crea rechazo de la población. Y a esto hay que sumarle las amenazas permanentes de estas pandemias que han venido, se han instalado y amenazan permanentemente a que surjan otras con mayor impacto, si es que puede ser posible, mayor impacto sobre lo económico, lo social, lo psicológico de todo el planeta. Ya del estribo sabemos que Quinto Lucas, aparte de periodista, es también un escritor muy proficuo. ¿Cuáles son los proyectos que aún restan finalizar en este 2022 para el escritor Quinto Lucas y en el cual estás trabajando actualmente? Bueno, estoy terminando una nueva novela, estoy
realmente dedicado mucho a la literatura. La política me ha apartado de la literatura, me apartaba cuando trabajaba en Mate Amargo hace 30 y pico de años, allá en Uruguay, me apartó siempre y yo quiero dedicarme mucho más a la literatura. Entonces estoy terminando una nueva novela, estoy escribiendo poesía y bueno, igual ahora viene la Feria del Libro de Venezuela entre del 9 de noviembre, el 10 de noviembre, perdón, ahí voy a presentar dos, digamos, viejos libros porque son de la década del 90, que es Mujeres del siglo XX y Rebeliones Indígenas y Negras en América Latina, que se va a distribuir en todo Venezuela. Voy a ir a la presentación y el 17 de noviembre estoy presentando una novela en Barcelona con una editorial de Barcelona, que es una novela anterior, que es una novela muy experimental, muy loca, como digo yo, pero que tiene mucho de político, pero tiene mucho de existencial también. Uno llega a determinados momentos de la vida que además de las reivindicaciones políticas, también tiene un análisis existencial, qué pasó en su vida durante tanto tiempo y qué puede llegar a pasar cuando ya los años son menos los que quedan. Quinto, Lucas, ha sido un gusto. Teníamos muchas expectativas de poder reunirnos y poder intercambiar estas ideas y consultarle sobre sus perspectivas, sus miradas y sus análisis con respecto a esta realidad latinoamericana que tanto nos mueve y nos conmueve. Le agradezco muchísimo haber aceptado nuestra invitación. Agradezco también la participación de quienes han compartido sus comentarios y, como decía al principio, volvemos a invitar a que puedan repasar este diálogo y otros de Píldoras Digitales en el repositorio del canal. Un abrazo fuerte y será hasta la próxima vez, Quinto. Un abrazo grande para ti y un abrazo grande para todos los amigos y amigas que están escuchando en las distintas partes. Que tenga buen día. Buenos días.